Bueno, esto es lo que vamos a ver. Vamos a empezar viendo un poco de historia, cómo surgió todo el tema de los videojuegos, qué es un videojuego indie, cómo lo podéis hacer vosotros y lo más importante, cómo hacer que funcione, porque puedes hacer un videojuego y que no triunfe luego. Entonces vamos a ver qué claves hay que estudiar para que nuestro videojuego triunfe. Bueno, la historia empieza en el 1962. Space War es el primer videojuego que se crea y se crea en un laboratorio en Utah. Esta es la máquina en la que estaban jugando y tomando notas, pues se supone que era un experimento. Entonces, bueno, en principio surgió así como una cosa de, bueno, vamos a ver esto a dónde nos lleva. Y entonces crearon el Space War y estaba, digamos, era privado para los laboratorios. Y entonces este hombre, Nolan Bushnell, recordar el nombre porque luego va a salir bastante, decidió meter el videojuego en lo que él denominó una carcasa, que es una máquina recreativa, como la conocemos ahora. Entonces, bueno, lo metió en esta carcasa y lo puso a manos del público, a ver cómo reaccionaba la gente. Y la primera reacción fue desastrosa, porque era la primera recreativa, nadie sabía cómo se usaba, había un montón de botones y lo que vamos a ver, como vamos a ver más tarde, si un juego no se sabe muy bien cómo se usa o los controles son muy difíciles, los jugadores se frustran. Entonces, pues básicamente nadie jugó, todo el mundo pasó del juego y no llegó más. Entonces, Bushnell lo que hizo fue diseñar otro juego mucho más sencillo, que es el Pong. El Pong simplemente están estas dos palas y es para dos jugadores. Cada jugador tiene una pala y se van pasando la pelota de una a otra y tienes que evitar que el otro pues, te meta gol. Y lo más importante es que era muy fácil de usar. Solo tenían estos dos diales y cada jugador usaba un dial para mover su pala y ya está. Pues este juego sí que triunfó. De hecho, el primer problema técnico que tuvieron fue que se les atascó la máquina de monedas porque no esperaban recibir tantas monedas y se les atascó y de repente pues no funcionaba ni nada y bueno, la verdad es que les fue bastante bien. Entonces, con el dinero que ganó Bushnell con este juego, creó Atari. Luego hablaremos más sobre esta compañía. Bueno, la gente empezó a aficionarse a los videojuegos, les empezó a gustar y empezaron a pedir que les trajeran los videojuegos a casa y así es como surgieron las primeras consolas domésticas. La primera fue esta, la Odyssey, en el 72. Esto es súper cutre, tenían estas plantillas que eran como de plástico y tú las pegabas en la pantalla de la televisión y el juego en realidad, la máquina lo que hacía era poner una luz por detrás de la plantilla. Entonces, por ejemplo, este que es como un campo de fútbol, la Odyssey dibujaba una pelota con luz y así simulaban como que estabas haciendo un videojuego de fútbol, pero en realidad era una plantilla. Y bueno, era un poco así, ¿no? Luego ha ido evolucionando, por suerte. Esta es la VCS, la de Atari, la empresa que formó Bushnell. Hay una historia detrás de ella que la veremos. Y bueno, aquí vemos el Pong para la Odyssey, haciendo esa familia feliz como ella en su moderno televisor. Bueno, en el 78 Japón entra en el mercado internacional de los videojuegos y básicamente lo petó porque entraron con Space Invaders en una época en la que estaba saliendo Star Wars y Star Trek, entonces estaba todo el mundo flipando con el tema de la ciencia ficción y el espacio y demás. Entonces, claro, sacaron un videojuego sobre marcianitos y bueno, fue un exitazo. Y poco después sacaron el Pac-Man, que lo revolucionario que tenía es que no había ningún videojuego que se le pareciera en nada. Hasta entonces lo que habían hecho los americanos era copiar el Space Invaders y hacer juegos de ir con una nave y ir matando cosas. Y en cambio, tú llevabas un personaje y tenías que ir huyendo de las cosas que te perseguían, no podías matarles y tenías que acabar bueno, ya sabéis cómo funciona, tenías que comerte todas las bolitas del tablero. Entonces, como era una cosa muy original, también triunfaron bastante. Bueno, ahora vamos a volver a Atari, porque os voy a contar la historia de cómo se hundió. Bueno, para sacar la VCS que hemos visto antes,
el creador, Bushnell, realmente no tenía suficiente dinero para fabricarla en serie y distribuirla por todo el mundo. Entonces lo que hizo fue vender su compañía, Atari, a Warner Communications. Es lo que yo denomino una multinacional evil, porque realmente lo único que quiere es ganar pasta. Entonces va absorbiendo pequeñas compañías y especulando con ellas. Entonces lo primero que hizo Warner Communications fue prohibir a los programadores de los videojuegos de Atari poner sus nombres en los videojuegos que producían. Y esto fastidiaba bastante porque por aquel entonces los videojuegos se programaban entre una o dos personas. Entonces, claro, si tú diseñas Pac-Man y no te dejan poner tu nombre, pues duele, ¿sabes? Entonces los programadores estaban bastante descontentos. Por otro lado, lo que hizo fue comprar los derechos de Pac-Man y de E.T. Entonces, hizo esa inversión y quería recuperarlo rápidamente. Entonces obligó a sus programadores, que ya estaban descontentos de por sí, a programar videojuegos sobre Pac-Man y sobre E.T. a toda hostia. Entonces, básicamente salieron unos juegos bastante malos, mal diseñados, como sin terminar, con unos gráficos que ni siquiera eran igual de buenos que el videojuego original o que no se parecían en nada a la película. Y nada, sacaron los juegos para la campaña de Navidad. La gente lo compró en masa porque era Atari, entonces la gente se fiaba de ello y al día siguiente todo el mundo devolvió los juegos que habían comprado. Y Atari lo que tuvo que hacer fue literalmente enterrar todas esas copias que habían devuelto o que no habían vendido. Fueron literalmente, en serio, fueron al desierto de Nuevo México, abrieron un boquete y enterraron ahí todas las copias que estaven sin vender. Esta imatge que esteu veient és de 40 anys després quan se van desenterrar les còpies. Sí, hace poco. Vale? Imagineu-vos, això és basura que n'hi havia baix de tonellades i tonellades de terra que havien guardat allí perquè la gent no sapiguera que havia sigut un fiasco els jocs de Atari. Es que era una vergüenza y enterrándolo, o sea, para que no se enterara nadie, era un poco... Bueno, y este desastre, digamos, se conoce como la Atari Mundial del 83. Después salieron los ordenadores domésticos. Hasta entonces los ordenadores eran una cosa que estaba en los laboratorios, servía para hacer cálculos y poco más. Entonces empezaron a sacar las primeras máquinas que podías tener en casa, venían con todo integrado, con el teclado, la pantalla, una disquetera. Aquí este, por ejemplo, funcionaba con cassettes. Y bueno, pues lo bueno que tenía es que introducía una nueva plataforma para desarrollar videojuegos. Los juegos para el ordenador venían en disquetes, ahora lo veremos, y bueno, como anécdota diré que tardaban como media hora en cargarse una partida, y tú jugabas la partida y cuando te mataban tenías que esperar otra media hora hasta que se cargara la siguiente partida. Eso si no, aparecías justo debajo de la bala y tardabas un segundo en tener que volver a cargarlo. O sea, era bastante incómodo, pero aún así la gente lo intentaba, vaya. Bueno, los videojuegos se podían encontrar en las revistas. O sea, literalmente había una revista que venía con el juego. Esto es un juego. Entonces tú cogías esto y lo metías a mano en tu ordenador. Aquí me han traído, muchas gracias, me han traído una de esas revistas, es una revista, Micromanía se llama, y comprabas la revista y en la revista te venía el juego, tal cual, con el código que tú metías en el ordenador. Se tractava d'escriure tot això i després jugar. Sí. Entonces, una de las cosas buenas, tenía sus inconvenientes, pero también tenía cosas buenas, como por ejemplo que si tenías ciertos conocimientos de programación podías modificar el juego e incluso crear un juego tú desde cero y enviarlo a la revista para que lo distribuyeran. Entonces, bueno, como os he comentado, tú cogías este juego, lo metías en la consola y una cosa buena que tenía es que podías copiar los juegos y distribuirlos entre tus amigos en disquetes.
Entonces, esto creó un concepto, que es el concepto de contenido generado por los jugadores. Los propios jugadores podían modificar los juegos que venían o crear juegos. Y entonces eso era bastante interesante porque había todo un campo de creatividad para que los propios jugadores aportaran su valor al mercado. Bueno, después han pasado muchas cosas, como no es una charla sobre historia de los videojuegos, no me quiero enrollar. Pero bueno, han ido saliendo distintos géneros, han salido los RPGs, los juegos de lucha, que es por los que se crearon las etiquetas de SRB. Luego surgieron los juegos en línea, las LAN parties, todo eso. Y bueno, todo ha ido evolucionando. Y al final, en el punto en el que nos encontramos ahora, es que hay juegos que están muy bien, son buenos, pero realmente lo único que ha mejorado durante estos años en estos juegos son los gráficos, los assets, la música y demás. Pero el juego es el mismo, siempre es el mismo juego. Entonces, hay un momento que los consumidores requieren algo de creatividad, algo nuevo, un juego nuevo, con un género diferente. Y aquí es donde se abre el mercado para los desarrolladores independientes. Estos que hay aquí son los creadores de estos juegos, que son Meat Boy, Super Meat Boy, Fez y Bray. Estos son, he cogido estos en concreto porque son bastante conocidos porque aparecen en la película Indie Game. Si la veis es bastante interesante porque cuenta muy bien lo que supone para una persona crear un videojuego. Porque realmente un videojuego independiente es algo muy personal. Es algo una idea que tienes tú y que quieres transmitir, quieres crear algo, digamos, para los jugadores. Entonces, en primer lugar, es un proyecto personal y una forma de expresión. Por ejemplo, el de Super Meat Boy comentaba que quería transmitir un sentimiento como de, digamos, de un amor, un romance, pero quería ir un poco más allá. Entonces, su personaje, Super Meat Boy, el que hemos visto antes, este de aquí, es un bicho que no tiene piel, ¿vale? Es solo carne, está en carne viva. Y su novia está hecha toda de vendas. Entonces está bien porque intenta transmitir que no es solo que la quiera, sino que también la necesita realmente. Entonces, realmente es una forma de expresarte, de expresar algo al jugador. Esto hace que conectes mucho más con los jugadores. Y bueno, aparte pues un multidisciplinar, porque si tú quieres hacer un videojuego desde cero, tienes que saber sobre todo, tienes que saber programar, tienes que saber sobre física, por ejemplo, si quieres que tu juego tenga gravedad, tienes que saber dibujar, tienes que saber música, tienes que saber escribir para hacer la historia del videojuego, o sea, es bastante amplio, ¿no? Y tienes que ser muy creativo en las historias y las mecánicas y el gameplay, porque si vas a competir contra las grandes compañías, no esperes competir con gráficos o con algo así, pues no vas a poder, porque las grandes compañías tienen un departamento entero pensado para los gráficos y cosas así. Pero lo que tiene el sector indie es que las historias son muy buenas, son muy originales, el tipo de juego es muy original también. Y por último, que no hay financiación, entonces es motivacional. Tú creas un juego por motivación, porque realmente sientes que tienes que crearlo y también después lo distribuirás e intentarás venderlo, pero nunca sabes si vas a triunfar o no. De hecho, suele ocurrir que el primer juego que creas no llega a ningún sitio. Bueno, ahora vamos a ver cómo se hace. Mucha gente piensa que para crear un videojuego hace falta ser programador o hace falta tener una super idea innovadora y tal, y realmente no es necesario. Para crear un juego podemos utilizar tres herramientas. Los mods, que ahora veremos que nos lo proporciona la propia compañía, los game engines y los frameworks o directamente programando. Los mods son modificaciones que se hacen en un juego que ya existe. Pueden ser pequeñas modificaciones, como por ejemplo el físico. Por ejemplo, en los Sims puedes coger una imagen, una foto,
y meterla en el juego para que aparezca en una camiseta de un personaje. Eso es un mod, pero es un mod muy básico, realmente eso tampoco lo vas a distribuir, ¿sabes? Pero luego puedes ir viendo cosas que no te acaban de gustar del juego, que te gustaría cambiar, por ejemplo las características, te gustaría igual que un determinado ataque tuviera más potencia o que uno de los personajes fuera más fuerte o más ágil, lo vas modificando. Luego llegas al nivel que creas nuevos objetos, nuevas armas o edificios. Y por último está la modificación completa. Puedes modificar un juego entero a partir de uno que ya existe y sin más, y distribuirlo como un nuevo juego. Luego veremos ejemplos que en Engine siempre tendrás el límite de hasta dónde esa compañía te permita utilizar sus assets o los tools que te haya proporcionado el Engine. En cambio, si lo programas tú, llegas hasta donde quieras y puedes programar todo lo que quieras, como quieras, puedes crear, puedes modificar la gravedad, puedes hacer una inteligencia artificial bastante potente, lo que se te ocurra. Y además puedes mejorar características de bajo nivel, como es el rendimiento, cosas más de motor. Y por último, la propiedad intelectual. Todo lo que creas es completamente tuyo. Estas son las distintas librerías que existen y los lenguajes de programación que más utilizados. También se usa Python o, bueno, se pueden usar los que quieras, pero los más utilizados son estos. Y yo en concreto, bueno, luego os pondré el link, pero yo tengo un blog en el que investigo libgdx, entonces hablo sobre cómo programar utilizando libgdx y las librerías de inteligencia artificial de libgdx con Java. Estos son algunos ejemplos de videojuegos que se han desarrollado desde cero. Más populares es Minecraft, y luego están todos estos que son independientes. El Terraria también es bastante famoso, y los otros dos que os he dicho que aparecen en la película de Indie Game, y también los de Super Meat Boy, por ejemplo, hicieron el framework por sí mismos, o sea, no se basaron en ninguna librería ya hecha, lo hicieron todo desde cero. Bueno, ahora vamos a ver cómo lo podemos diseñar nosotros. Ya tenemos todas las herramientas, ya hemos decidido, vale, pues voy a usar un mod o no, me voy a programar desde cero, ya hemos decidido, y ahora vamos a ir al diseño en sí. Bueno, en primer lugar hay que tener una idea. Se nos ocurre una idea, no tiene por qué ser especialmente innovadora, como hemos visto puede ser simplemente que estés jugando un juego y digas, me gustaría modificar esta característica, no tiene por qué ser realmente no tienes por qué romper todo lo establecido ni nada de eso, puede ser una idea bastante básica, o simplemente puede ser un diseñador gráfico y tener un personaje que tú has diseñado para un cómic o lo que sea y decir, pues me gustaría crear un videojuego para este personaje. O ser un escritor que tiene una historia que quiere pasar al videojuego. Una vez que tenemos la historia, la idea, vamos a diseñar todas las mecánicas, cómo se mueve, qué tipo de juego va a ser. Y después tenemos que crear el prototipo. Los prototipos se hacen así, con cajas. Realmente esto luego pues vendrá un diseñador gráfico y nos hará los gráficos, lo que sea. Pero el prototipo siempre empieza así, sabiendo cómo se va a mover el personaje o si es algún tipo de juego de llevar un ejército o lo que sea, y enseñando esto a la gente. Entonces coges el prototipo y se lo enseñas a gente que conozcas y que creas que pueda estar interesado. Y entonces consigues compañeros que te puedan ayudar. Esto no es tan fácil a veces. Por ejemplo, el Yandere Simulator es un videojuego independiente que están desarrollando ahora. En el blog explica que esto, por ejemplo, es uno de los mayores problemas que está teniendo él al desarrollar el juego. Porque, como hemos dicho, que son proyectos sin financiación, entonces tienes que encontrar gente que esté dispuesta a comprometerse con tu proyecto gratis. Entonces, claro, muchas veces se da lo que se conoce como el efecto cerilla. Tú eres un programador, encuentras un diseñador gráfico y te dice sí, yo te voy a hacer todos los gráficos, no te preocupes, y empieza súper bien, te hace un montón de concept arts y demás,
y de repente desaparece y en un mes no te entrega nada. Y claro, tú sí que estás comprometido, es tu proyecto, pero si en un mes no has recibido un solo gráfico, claro, te deja tirado. Entonces esto en el blog de Yandere Simulator lo explica, que muchas veces lo que tiene que hacer es poner una tabla, poner gente que quiera colaborar con el proyecto y conforme, pues dice, si en 2 semanas no me has entregado nada, te tacho. Pero claro, eso ya no es tanto diseñar un juego, también requiere dotes de liderazgo o de gestión de personal. Entonces realmente no es tan fácil como nos gustaría. Bueno, esto luego está desarrollar el juego en sí. He puesto esta cara porque realmente no sabes dónde te has metido hasta que empiezas a desarrollar el juego. Y dices, madre mía, todo lo que tengo que hacer. Y después, cuando ya tienes algo que mostrar, no tiene que estar terminado, puede ser simplemente un pequeño gameplay o lo que sea, lo muestras, lo lanzas a la red. Lo pones en internet, lo pones en las redes sociales, en los blogs de programación, o sea, perdón, en los blogs de videojuegos, en las noticias de videojuegos, podcast, youtubers, todo el mundo te tiene que conocer. Tienes que ir a convenciones y a game jams para poner el stand, para distribuir, enseñar lo que estás haciendo, y así es como empiezas a conseguir financiación para tu juego. O no, pero bueno, si lo haces bien, en teoría deberías conseguir algo. Y por último ya distribuirlo en las plataformas de distribución abiertas. ¿Cómo hacer que funcione? Esta es la clave. Esto ya es a nivel comercial, cómo hacer que tu videojuego tenga seguidores. Primero tienes que ponerte en contexto, tienes que conocer la historia, porque como hemos visto, la historia te enseña muchas cosas. Los controles tienen que ser sencillos. Sería guay que estuviera acorde a la moda, por ejemplo, el Space Invaders que salió cuando estaba todo el tema de Star Wars y tal, pues va bien que estés a la moda. O que sea algo que interese a la gente, que sea original, no dejarte llevar igual por la avaricia o cosas así. Tienes que aprender de los errores que otros han cometido a lo largo de la historia. Y después el juego en sí, tienes que diseñarlo para una persona. No pienses, voy a diseñar un juego para este grupo, para este país o para esta comunidad. No, tienes que pensar en una sola persona, un solo jugador, y crear el juego para ese jugador. Otra cosa importante es el gameplay. Esto es fundamental para un videojuego. La diferencia entre una peli y un libro y los videojuegos es que en el videojuego tú puedes interactuar con la historia. De tu interacción depende todo cómo se desarrolla la historia. Entonces es fundamental que la interacción del usuario con el juego sea fluida, que esté bien diseñada, que te dé feedback. Y luego veremos que la historia también es importante, tiene que querer seguir jugando, y como hemos visto antes, tiene que ser muy fácil de manejar. Este es un buen ejemplo de un juego bien diseñado. Nada más empezar, bueno, todos lo conocéis, el Mario Bros. Nada más empezar vemos el personaje. El personaje está posicionado aquí. Aquí no hay nada, no hay mundo. Entonces realmente tú no tienes ganas de ir para aquí. Tiene todo el mundo hacia allá. Te muestra que hay un mundo hacia allá que puedes ir explorando. Además el personaje ya está mirando para allá. Entonces, sin explicarte nada, sin ningún tutorial, ya te está diciendo, ve hacia allá. Te está explicando cómo jugar. Luego tú irás avanzando y te darás cuenta, este bicho también va a ir avanzando, y te darás cuenta que al saltar encima suyo le puedes matar. No hay ningún tutorial, pero realmente jugando al juego puedes aprender a jugar. Esto es un buen diseño de juego. Además, cuando aplastes a este bicho, que para entonces estará aquí, al rebotar, saltarás sobre este símbolo de interrogación y te saldrá una moneda. Entonces aprenderás que cuando saltas, cuando das con la cabeza en los cajones estos, salen cosas. Y más adelante le darás a este cajón, porque ya has aprendido que al darles salen cosas y tienes curiosidad, y te saldrá el champiñón este. Y tú seguirás avanzando y esto avanzará a tu ritmo y te caerá encima. Y entonces verás que al coger el champiñón te haces más grande.
esta yo creo que es el ejemplo perfecto de cómo diseñar bien un juego. No hay una sola instrucción, no hay una sola flecha y solo jugando ya sabes cómo jugar. Y este, en cambio, es un ejemplo de juego mal diseñado. O sea, han fundido en negro todo, han puesto un personaje señalando aquí y te ponen aquí. Desplázalo para que hagan 3. Esto es un ejemplo de juego que no está bien diseñado, entre otras cosas, porque lo primero que hace al fundir en negro es darte la impresión de que tú no estás dentro del juego. En este, estás dentro del mundo, y en este, como digamos, tienes un estado de inmersión en el mundo. En este, ya te deja claro que está el mundo real, en el que estás tú, y luego está el juego. Y entonces te explica cómo tienes que interactuar con ese mundo alienígena, ¿no? Después está el argumento. El argumento de un juego es fundamental. Tienes que crear una historia que el jugador quiera seguir jugando para saber esa historia cómo se desarrolla. Los personajes tienen que tener carisma. He puesto esta imagen, por ejemplo, porque ya te dice, ay, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué le están persiguiendo? ¿Cómo va a acabar? ¿Va a salvarse? ¿Qué lleva aquí? ¿Que lo ha robado? Entonces, así es como enganchas al jugador y dices, ay, pues quiero seguir jugando porque realmente me interesa saber esta historia cómo acaba. Bueno, esto en concreto es de una peli de Disney, pero me ha parecido una buena imagen. Después tienes que proporcionar un objetivo. El jugador tiene un objetivo en mente. En este caso, por ejemplo, sería comer. Tú le pones un desafío y el jugador tiene que superar ese desafío para conseguir la recompensa. Lo más importante es que la recompensa tiene que ser directamente proporcional a la dificultad del desafío o al esfuerzo que ha puesto el jugador para superar ese desafío. Si le obligas a hacer el desafío y luego tener una recompensa que es menos de lo que esperaba, pues no se va a sentir realizado. Le tienes que estar premiando para que diga, vale, pues ahora realmente he conseguido algo, he superado algo que el juego con el que el juego me estaba apretando. Entonces es realmente importante. Y además, por ejemplo, si la recompensa es una armadura nueva o una espada poderosa o lo que sea, el jugador ya tendrá más ganas de utilizar. Acabo de conseguir una arma nueva, ahora no voy a parar de jugar, necesito usarla. Y después hay que encontrar un equilibrio. El juego no puede ser muy difícil y no puede ser tampoco demasiado fácil. Esto nos recuerda también lo que os he comentado antes de pensar el juego para una persona. Tienes que pensar esa persona hasta qué punto está dispuesta a llegar. O sea, cuando un videojuego es muy difícil para esa persona o cuando es muy fácil. Si es muy fácil, se aburrirá. Y si es muy difícil, se frustrará. Y en los dos casos va a dejar de jugar. Entonces tienes que buscar un equilibrio entre la dificultad y las recompensas que va a tener y todo. Otra cosa importante son los gráficos. Obviamente, un videojuego es una producción audiovisual, entonces los gráficos sí que son importantes. Lo que no es tan importante es que sean gráficos realistas. Esto es un videojuego, bueno, de las tocas, es un videojuego con mucho dinero, entonces han podido hacer gráficos muy realistas y están guays. Los gráficos están muy bien hechos, la historia es brutal, o sea, es un videojuego que está bien hecho. Pero un desarrollador indie igual no podría hacer estos juegos, entonces tienen que competir de otra forma. Limbo es un videojuego independiente que utiliza estos gráficos. Son gráficos, no son nada realistas y ni siquiera parece que hayan costado mucho de hacer, ¿no? Es así muy oscuro, son todos siluetas, todos los juegos así con siluetas. En realidad, lo primero que hace este juego al crear estos gráficos es crear una marca de la casa. No hay ningún otro juego que sea así. Entonces, ha convertido la dificultad de no poder crear gráficos realistas en una oportunidad. Es decir, vale, este es el videojuego, esto es Limbo, digamos, esta es mi marca. Y otra cosa que hace es meterte en lo que llamábamos estado de inmersión. Esto te mete en el mundo, porque solo ver esta imagen ya te transmite unos sentimientos, te sientes como involucrado, ¿no? Este es otro ejemplo, el FES, que ya os he comentado varias veces.
tipo de juego, lo que quería transmitir el creador era un concepto de mundo más bonito, más feliz, en el que te gustaría estar, que es el cielo azul y hay mucha vegetación y es muy bonito, ¿no? Y esto está hecho con pixel art, que tampoco es algo realista, pero realmente tiene una marca y es atractivo para el jugador y te mete en el mundo. Y este es el Child of Life, es un videojuego que creó una compañía, Ubisoft, una compañía grande, pero a posta le han puesto esta estética indie. Si os fijáis, está como dibujado, no es un gráfico realista, pero le han puesto esta estética y realmente han creado un mundo atractivo, ¿no?, para el jugador y una marca también. Entonces es curioso que una compañía que podría crear este juego con supergráficos 3D haya decidido hacerlo así, como si fuera un dibujo animado. Bueno, lo último que va a pasar, lo último que necesitas para desarrollar el videojuego es ser fuerte. Cuando lances tu juego a internet, ¿vale? Internet es esto, ¿vale? Todo el mundo te va a criticar, has recibido un montón de críticas, críticas además que no te sirven de nada, porque vaya mierda del juego, ¿cómo que vaya mierda del juego? ¿Qué le pasa? O sea, exactamente qué le pasa, ¿por qué no te gusta? Entonces lo que hay que hacer es saber filtrar toda esta información, procesarla y saber exactamente qué es lo que le falla, que la persona esa a la que le estabas dedicando el juego, ¿qué le pasa para que realmente no le guste? Entonces tienes que saber filtrar todo esto y decir, vale, lo que pasa es que el juego está bien, le gusta, pero es muy difícil de usar. O la historia no le acaba de enganchar, o los gráficos es que no le transmiten nada. Entonces, una vez que tienes eso, lo que puedes hacer es ir adaptándote y adaptando el juego a esa persona. Y así es como conseguirás un juego que es perfecto para esa persona y esa persona estará en una comunidad y esa persona en realidad representa un tipo de jugador. Entonces, tu mercado estará en ese tipo de jugador. Vas a crear un juego perfecto para ese tipo de jugador. Y así es como un videojuego independiente triunfa. Y nada, ya está. Lo he hecho más rápido de lo que pensaba. Bueno, me podéis seguir en Twitter y este es mi blog. Como os he comentado, hablo de programación orientada a